Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. Es un honor para todos los miembros del Grupo Ágora contar con su asistencia en esta primera parte del foro titulado Mercados Financieros, realizado en el marco de la Cátedra de Economía del Caribe 2021. Mi nombre es Michelle Pinedo, estudiante de Economía y coordinadora de Comunicaciones y Logística del Grupo Ágora, y en el día de hoy los acompañaré como su presentadora. Queremos darle las gracias a todos y a todas que ayudaron que este evento fuera posible, también al Departamento de Economía y a nuestros ponentes que muy amablemente aceptaron esta invitación. Este foro es llevado a cabo siguiendo el propósito del grupo, que es crear espacios que fomenten la construcción de propuestas activas en pro de la formación académica. Como siempre le hemos dicho, nuestro objetivo es difundir ampliamente el debate y el pensamiento crítico acerca de los fenómenos políticos, económicos y sociales que se presentan en el mundo, mediante eventos como en el que hoy convocamos. En esta oportunidad contamos con la compañía de 3 distinguidos expertos que nos guiarán en el transcurso de la jornada. Para ellos un cordial saludo, nos complace contar con su presencia. La dinámica del foro consistirá en 3 ponencias cortas acerca de nuestro tema principal, mercados financieros. Seguido a esto, tendremos una ronda de preguntas realizadas por los miembros del grupo y un pequeño espacio para las preguntas del público. Damos inicio al evento, presentamos a nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a María Clemencia Sierra Peñas, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, magíster en Administración Pública de Harvard University y Kennedy School of Government, actualmente decana de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Bienvenida. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos al profesor Elkin José Hernández Cuello. Él es ingeniero industrial, especialista en finanzas y máster en administración de empresas de la Universidad del Norte. Actualmente es el director de finanzas de la Universidad del Norte. Bienvenido, profesor Elkin. Muchas gracias, Michelle. Es un honor estar aquí con ustedes. Perfecto. Y en último lugar, como tenemos a nuestro tercer panelista, tenemos a Gustavo Morales Neiva. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, MBA, EIA Business School. Actualmente es el gerente de inversiones y tesorería global Seguros de Vida S.A. Michelle, muchas gracias por la invitación y complacido de estar acá. Bueno, nuevamente le agradecemos a los 3 por aceptar esta invitación y sin más que agregar, damos paso al profesor Elkin Hernández con su ponencia. Gracias, Michelle, y bueno, un gusto compartir con ustedes un poco de la experiencia y de los conocimientos que hemos desarrollado. Voy a hacer una presentación sobre el tema de inversiones y sostenibilidad. Digamos que son 2 términos que a veces se cree que compiten, pero que por el contrario, cuando se encuentran formas inteligentes de hacerlos converger, llegamos a resultados destacados. Voy a hablar concentrando mi presentación en el tema de los bonos verdes como una de esas precisas ejemplos de lo que es una buena combinación entre un objetivo financiero y un objetivo global, ¿verdad? De desarrollo y de sostenibilidad. Precisamente por todo lo que ha venido viviendo el mundo, ustedes saben que creo que el tema del último año y medio ha sido, sin lugar a dudas, la pandemia, que todavía nos arropa y que se convirtió en un tema absolutamente inédito para nuestra generación. Nunca antes habíamos vivido pues ningún tipo de evento que moviera tan fuertemente las fibras sociales, económicas y pues en primer lugar de salud, ¿verdad? Y en temas sanitarios como este que acabamos de atravesar y que todavía estamos en proceso de ver qué pasa, ¿verdad? Todos los días nos sorprenden nuevas noticias y también avances científicos en torno al tema, pero por supuesto los mercados financieros no paran y también tienen que seguir diversificando, haciendo estrategias, conversando con los distintos públicos de interés para tratar de darle un dinamismo a esa economía que más que nunca lo necesita. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo como marco de referencia este contexto, he querido preparar para ustedes una presentación sobre las inversiones asociadas a estos tiempos de crisis, pero también un poco de la historia de lo que ha pasado con la sostenibilidad en cuanto a las alternativas de inversión. Hoy
digamos que en tiempos de alta volatilidad, los mercados, como ustedes han visto, comienzan a tener variaciones intempestivas en precios. Los fondos de inversiones tienen días donde rentan, dependiendo de los activos que los componen, ¿verdad? Unos intereses extraordinarios, pero otros días entonces se caen. Las noticias hacen que las acciones suban y bajen, y con ellos, pues, por supuesto, los índices bursátiles. Y los inversionistas se quedan muchas veces con pocas alternativas cuando están buscando un poco más de tranquilidad, ¿verdad? O liquidez, o quieren asegurar su capital, y normalmente procuran encontrar en la renta fija una opción interesante para tratar de darle un poco más de seguridad a sus recursos, y por supuesto dependiendo del perfil de inversión que cada uno tenga. Entonces allí nos encontramos con la renta fija como una de las alternativas por excelencia para lograr un poco, pues, de tranquilidad en medio de las tempestades. Dentro de la renta fija, dos productos que son conocidos son los bonos, los CDTs, y hablo de ello porque precisamente nos vamos a detener en los bonos. Ahí también mostraba el tema de las cuentas de remuneración, que ha venido siendo un producto que los bancos también han posicionado, pues, como respuesta precisamente a esa volatilidad y a las necesidades que tienen sus clientes de mantener más liquidez para poder responder a sus compromisos en el día a día en la operación de las empresas tan golpeadas por estos tiempos. Pues en la mayoría, hay otras, por supuesto, que se han visto favorecidas, pero en todo caso, el tema de la inversión siempre termina siendo un determinante para la salud financiera de las organizaciones. Aquí tengo un cuadro donde hicimos un pequeño sondeo de qué están hoy ofreciendo los bonos, los CDTs. Allí vemos rentabilidades que, digamos, no superan en promedio el 5, 6, en el mejor de los casos 7%. Las cuentas van entre el 1 y el 2, dependiendo también de la calificación, por supuesto, de los bancos. Recuerden siempre ese tema de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. En la mayoría de los casos funciona así el tema. Y vemos cómo unos bonos se puede conseguir, ¿verdad? Algunas rentabilidades mejores comparadas, por ejemplo, con CDTs. Hablando, como les digo, en el tema concentrado de la renta fija. Por supuesto, en la renta variable encontramos otras alternativas y con unas rentabilidades diferentes en virtud precisamente del riesgo que se está corriendo. En definición, los bonos verdes, bueno, primero hay que hablar, ustedes saben que los bonos no son otra cosa que un acuerdo donde un emisor promete unos recursos que va a entregar al final, pero también unos pagos que se acuerdan desde el principio en esa emisión, ¿verdad? De unos cupones que se entregan anualmente, o dependiendo de las necesidades de financiación y de los tiempos y el horizonte de las inversiones, incluso tienen periodos de pago distintos. Entonces, en ese producto de bonos que les estoy explicando, existe una categoría que es denominada bonos verdes. Esta, por supuesto, es una alternativa de financiación que pueden usar tanto gobiernos, entidades financieras, empresas del sector productivo, de cualquiera de los sectores de la economía, pero que tienen la característica especial que los fondos tienen que ser destinados exclusivamente para financiar en su totalidad o parcialmente un proyecto que contribuya a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese orden de ideas, son elegibles como verdes proyectos que estén orientados a instalaciones renovables, a temas de eficiencia energética, a mejorar los sistemas de transporte con energías más limpias, transportes limpios, y a la gestión responsable de residuos. Pues ahí caben todos, ¿verdad? Sólidos, líquidos, y todo el tema también de manejo de los efectos de los gases de invernadero, ¿verdad? Todo este tema del metano, del dióxido de carbono, de lo que tanto hemos hablado, el tema de la huella de carbono. Entonces, todos esos proyectos que van orientados, enmarcados en estas 4 líneas y cuyos fondos se dediquen precisamente a responder ante esas necesidades que tenemos para proteger el medio ambiente, han quedado enmarcados en estas posibilidades de proyectos que sean elegibles como verdes para acompañar una emisión de un bono. Aquí les voy a contar en una línea de tiempo cortita cómo arrancó este cuento de los bonos verdes. No voy a detener mucho, pues, como la historia, porque ahorita tenemos aquí a una de las panelistas, que es María Clemencia Sierra, que precisamente vivió la experiencia de ese primer bono verde desde el Banco Mundial. Entonces quiero que ahorita nos nutramos de esa experiencia que ella nos va a contar
también y que se complementa perfectamente con esta línea de tiempo que ahorita les estoy mostrando. Entonces, ya en el 2007 hubo la primera emisión, pero desde el 2006 se comenzó a gestar. Fue desde Suecia donde se hizo el tema. Recuerdo que nació por una necesidad de los fondos de pensiones y que desde ese momento se buscó quién pudiera ser esa entidad que los pudiera acompañar en la necesidad que tenían de ver cómo esos recursos con los que ellos contaban y que tenían disponibles pudieran a la vez ser utilizados para generar un impacto, ¿verdad?, global. Y, por supuesto, generarle también una rentabilidad a aquellos interesados en invertir y que respondiera, como les digo, a uno de esos objetivos de desarrollo. Entonces, lo que se buscaba en ese momento, estamos hablando de una época en la que acababa de salir un informe sobre el cambio climático y todos los efectos que dicho cambio iba a tener, tanto en lo social, en lo económico, por supuesto en los gobiernos, ¿verdad?, en lo político también. Entonces, ante esa necesidad, se genera esta posibilidad de financiación para que quien esté interesado en una inversión no lo haga como a ciegas, sin saber a qué le está apostando, sino que tuviera de respaldo un objetivo de desarrollo que a la larga tenía, ¿verdad?, el beneficio global para todos. Entonces, así nace este tipo de financiación y fue precisamente el Banco Mundial la entidad a la que se contactó para que acompañara a este banco sueco en ese loable propósito de vincular una inversión con temas de sostenibilidad. Fíjense que rápidamente, diría yo, porque bueno, 8 años tampoco es que sea una historia tan larga, ya este mercado alcanza los 100 billones de dólares en emisiones. Eso, digamos, da muestra de, primero, que hay un mercado, o sea, que hay mucha gente que sí está interesada en que sus inversiones tengan un objetivo sostenible, y segundo, que obviamente había proyectos que los respaldaran, porque obviamente no se trataba solamente listo, invierto mi plata en algo que han denominado bono verde, de lo que de pronto yo no sé mucho, decían los inversionistas, pero que le apunta algo, pero había también que tener el respaldo, ¿verdad?, de una entidad que verificara y que diera fe de que efectivamente esos recursos se estaban disponiendo para un proyecto de esas categorías que les acabo de mostrar. Ya en 2016 podemos hablar, por ejemplo, de que Polonia fue el primer país como tal en emitir deuda soberana, y eso también mandó un mensaje importante a los gobiernos. Ustedes saben que los gobiernos usan los bonos como mecanismo, pues, digamos, de control y de tratar de revisar lo que está pasando. Los economistas que nos siguen con sus políticas, ¿verdad? Los bancos centrales, ustedes saben que manejan la política fiscal, monetaria, cambiaria, y a través de las emisiones tratan de buscar otras alternativas de financiación cuando tienen déficit o necesitan, ¿verdad?, cubrir sus proyectos que requieren financiación. Entonces, Polonia manda un mensaje en 2016 al resto de gobiernos de es viable también invertir en deuda soberana que esté dada a través de esta figura de financiación como son los bonos verdes. Ya en 2017 el mercado alcanza 250 billones de dólares y Francia se convierte en el mayor emisor de deuda soberana hasta ese momento. En 2019 ese mercado crece hasta los 783 billones de emisión acumulada y ahora es Holanda el que toma esa bandera de primer emisor de deuda soberana verde. Fíjense cómo los países comienzan a hacer con su historia. Bueno, si vemos el caso colombiano, ahorita les voy a mostrar ya cuántas emisiones llevamos a hoy. Son 5 emisiones de bonos verdes y si vemos el cierre de 2020, la inversión vaya en un trillón de dólares como emisión acumulada desde esa primera en 2007 hasta la fecha. Aquí está un poco esa evolución, cómo se ha dado en los años entre 2007 hasta 2020. Fíjense que por estos años, 2015, 2016, aquí están los puntos de cambio de tendencia y comienza la ascendente que vemos hasta el cierre del 2020. Digamos que los bonos verdes son una de esas alternativas de financiación con ese objetivo, pero hay otros que han venido apareciendo en la palestra en la medida que las sociedades vamos necesitando financiar proyectos que apunten a resolver problemas que no son comunes. Entonces, los bonos verdes y, por ejemplo, los bonos sociales están abrigados en una gran sombrilla que es la de los bonos sostenibles y que son los que financian proyectos que son elegibles en esas dos categorías. Entonces, los verdes ahorita ya les explicaba temas de energía, transporte limpio, bajar las emisiones, el manejo de los residuos. Y los sociales
son aquellos que, como su nombre lo indica, financian proyectos orientados a mejorar las condiciones de la sociedad. Entonces, hace referencia a vivienda asequible, seguridad alimentaria, nutrición, otros de esos temas que apuntan precisamente a necesidades básicas de la sociedad. Y por otro lado, encontramos los bonos naranjas, que también tienen como esa característica de financiar o apoyar nuevas alternativas o estrategias, en este caso la de empresas o industrias creativas y culturales que ya comienzan también a mostrar pues que se constituyen en otro nicho de mercado en lo financiero. Aquí les muestro un poco cómo es ese proceso para los bonos verdes. Uno tiene que ver con el uso de los recursos, que es la principal, ¿verdad?, premisa para ser catalogado dentro de los verdes. Luego pasan por todo un proceso de evaluación y selección del proyecto. El emisor tiene que informar cuáles son esos objetivos a los que apunta y ser consistente luego en la administración de los recursos y, por supuesto, en la ejecución de los mismos para poder pasar por estas siguientes fases, que son la de administración de los recursos, reportar el tema de rendición de cuentas, igual que lo es en cualquier otra emisión, ¿verdad?, de bonos tradicionales. Aquí cobra mayor importancia porque hay que darle el reporte de los recursos, pero también de en qué se invirtieron. Y la verificación externa, que termina de cerrar el ciclo para darle la tranquilidad al inversionista. Si vemos las cifras globales en este mapa, vemos cómo están concentrados los bonos. Y ahorita en esa línea de tiempo yo les mostraba cómo Estados Unidos, Europa, vienen siendo como de los países que se han destacado, ¿verdad?, los continentes pues que se han destacado por tener inversiones sostenibles, y que por fortuna eso ha venido siendo también emulado en países emergentes. Cuando vemos por regiones, aquí, como les acabo de decir, fíjense que las que más tienen en estos cuadros, en estas barritas que vemos aquí, son Europa, ¿verdad?, en primer lugar. También, bueno, países de Norteamérica, básicamente Estados Unidos, y en Asia-Pacífico también han venido consolidándose en temas de inversiones en bonos verdes. Esto que vemos aquí son ya entidades supranacionales, estilo Unión Europea, la ONU o aquellas otras que, digamos, reúnen por encima de los países a entidades, gobiernos con un objetivo común. Si lo vemos por mercados, ya les decía, los mercados desarrollados, por supuesto, son los líderes. Miren cómo se ve esta barra, pues casi cubierta en su totalidad por países ya desarrollados, pero también hay una buena cantidad ya de países emergentes que, como les decía, comienzan a emular esta buena práctica de los bonos verdes, y las supranacionales están allí con una pequeña participación también. Cuando vemos en qué, ¿verdad?, se han invertido los recursos, cuáles han sido esos proyectos que han servido como soporte para esas emisiones de bonos, vemos como la energía es uno de los más grandes rubros, ¿verdad? Los edificios sostenibles, el tema del transporte, el agua, que es el que le sigue, el manejo de los desechos o residuos, el uso de la tierra, y la industria, y también pues más, aunque se ve más reducido, pues en los últimos años ha venido aumentando también lo relacionado con tecnología informática y de comunicaciones. Hay ejemplos internacionales, voy a traer unos cuantos solo por ponerlos en contexto. Coca-Cola, en plena crisis, el 1 de septiembre del 2020, lanza un bono a 12 años que iba orientado a la reducción en el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. Entonces fue una emisión por $705 millones, tuvo calificación de A- por Fitch, y se hizo en México esa emisión. Entonces fíjense que una empresa pues, que todos conocemos, ¿verdad?, absolutamente popular, hace una emisión de bonos verdes, y esto también va a tener, por supuesto, un impacto en los temas de marca. Entonces fíjense que unimos tema financiero, tema de desarrollo sostenible, pero también tema de marca, porque a la larga, si es una empresa con ánimo de lucro la que está utilizando este mecanismo de inversión para financiarse, también quiere tener unos resultados, ¿verdad? Y esto cada vez ha venido demostrando que el público es sensible a lo que las empresas hoy están haciendo y a qué le apuntan. O sea, el propósito hoy cobra más importancia y la gente está más atenta a qué están haciendo las empresas con esos recursos que buscan fondear vía emisiones. Aquí hay otro ejemplo, no voy a detener mucho en eso, pero este era en Arabia Saudita, también se hizo el año pasado, el 17 de septiembre, esta emisión. Esta fue por $1.300 millones, fue calificada como A- también por Fitch. Esta es a 5 años, o sea, es más corta,
Y fíjense que aquí uno encuentra a la medida de las posibilidades, depende del horizonte que yo quiera. ¿Qué objetivo buscaba esta? Automatizar un proceso de facturación de los servicios para mejorar los patrones de consumo de energía, o sea, menos papel, usar temas de electricidad inteligente y también, digamos, le apunta a una disminución de gastos que ellos aspiran tenga impacto no solamente en la compañía, sino que también apoya la economía y que ojalá sea ejemplo para que otras empresas continúen en ese proceso. Ya cuando vemos Latinoamérica, aquí vemos que la inversión total hasta el momento ha sido de 21.7 billones. Ahí están pues sombreados entre más verdes que hay, más emisiones. Vemos que ya Colombia aparece. De hecho, fíjense que aparece en quinto lugar dentro del contexto latinoamericano. Y cuando ya vemos ese mismo cuadro que antes les mostraba, esa misma gráfica de cómo van distribuidos por tipo de proyectos y a lo que se orientan los proyectos aquí, se repite un poco el tema de la energía, pero fíjense que el transporte ocupa una barra bien importante, o sea, una proporción grande en el último año y es una de las necesidades que tenemos en Latinoamérica, el transporte sostenible, el tema del manejo del agua y bueno, y el uso de la tierra, son como los grandes bloques que hay cuando ya vemos el caso y hacemos zoom en Latinoamérica. En el mercado colombiano, aquí están las entidades financieras que han hecho emisiones, Bancolombia de Vivienda y Banco de Bogotá, entidades del Estado, pues Bancoldex como banco de segundo piso y las empresas ICE y Celsia le han apostado también a emisión de bonos verdes. De estos hay 4 bonos verdes, ahora ya sé que se ha sumado un quinto, leí hace poco, todos con sobredemanda, hay 2 bonos sostenibles, hay un bono social y hay un bono naranja. Esto es tomado de la Bolsa de Valores de Colombia. Los bonos de Celsia, aquí está el caso, a que iba orientado y tenía mucho que ver con la emisión de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, fíjense que el impacto ese lo vamos a notar nosotros también, medio ambiente, pero también en la sociedad y como les decía, ya la empresa como tal en sus estados financieros espera que se refleje también de alguna manera y por supuesto en la eficiencia, en la optimización de sus procesos. Aquí hay otros casos de Bancoldex, está explicado cada uno. Esto quiero que quede y les voy a regalar la presentación para que ustedes tengan luego tiempo de ver en detalle cada uno de los proyectos y cómo han sido los resultados, a qué han ido destinados. Está súper interesante. También en las construcciones hemos tenido emisiones de bonos para apoyarlas. Y digamos que como caso ya aquí de la casa, les cuento que en la Universidad del Norte también tenemos construcciones sostenibles. Digamos que no hemos hecho aún emisión de bonos con la categoría de verdes, pero sí le estamos trabajando fuertemente a que nuestras construcciones sean sostenibles. Acabamos de recibir recientemente la certificación LEED Gold en la categoría de nuevas construcciones para la Casa de Estudio Alfredo Correa de Andrés, pero ya previamente a ello, el edificio Mario Santo Domingo también tiene un concepto de sostenibilidad, del uso eficiente de la energía, del aire, de la luz. Por otro lado, nuestro anterior edificio, el de ingeniería, es semi-inteligente y tiene una cantidad de recursos que permite hacer una optimización y ahorros que favorecen el medio ambiente. Entonces, en la casa también damos ejemplo con este tema. Y bueno, como les decía, es una oportunidad para mezclar objetivos de desarrollo sostenible con rentabilidad, sostenibilidad y, por supuesto, generar recursos, ¿verdad?, vía inversión. Entonces, allí les dejo un historial de las emisiones que hay sostenibles en Colombia, con los montos adjudicados, el tipo de bono, la fecha de emisión, los plazos, para que vean que pues ya en el país tenemos una buena cantidad de opciones de inversión en este sentido. Como conclusiones, aquí dejo como 4 frases que me parece que resumen un poco el objetivo y también los beneficios que tienen estos bonos. Permiten dirigir recursos a proyectos de alto impacto en la dimensión climática y ambiental. Es una forma de manifestar el compromiso de las organizaciones con el medio ambiente y, como yo les decía, por supuesto, eso genera valor de marca. La certificación ofrece transparencia y tranquilidad a quien invierte, el hecho de que haya detrás, ¿verdad?, una entidad que está certificando y revisando el uso de esos recursos y el crecimiento y diversificación para los inversionistas. Cada vez, como les digo, es más la volatilidad, la tormenta en los mercados y tenemos que seguir buscando cuáles son esas alternativas que tienen un propósito y que ayudan a que nuestros recursos, si bien se reproduzcan, que es el objetivo de una inversión, tengan detrás, digamos, un propósito loable. Entonces, paro aquí. Creo que voy bien con el tiempo, así que no me pasé. y me parece interesantísimo que podamos continuar dándole paso a mis compañeros de panel.
Muchísimas gracias por su atención, profesor Elkin. Ahora vamos a continuar con la decana María Clemencia. Profesora, adelante. Decana, tiene el micrófono apagado. Bueno, mil gracias por la invitación y quiero agradecer también a Elkin y a Gustavo por unirse a este panel. A Ágora, gracias por organizarlo. Yo como mencionó Elkin, les voy a hablar un poco de la experiencia que yo tuve en el Banco Mundial, que fue la primera multilateral en emitir bonos verdes en el mercado. El Banco Mundial en el 2008 hizo su primera emisión y no fue en dólares, fue en corona sueca, fueron aproximadamente el equivalente 2.3 billones en corona sueca y eso viene siendo como 250 millones de dólares. Emitieron el primer bono verde, como lo describió Elkin, como lo que dicen en el mercado, un reverse inquiry. Los inversionistas fueron a buscar al emisor y no el emisor a los inversionistas. Entonces teníamos los escandinavos siempre se han reconocido por su sensibilidad por el cambio climático. Y los inversionistas estaban recibiendo de los fondos que ellos manejaban una señal muy clara de que el cambio climático era un reto para la humanidad y que ellos querían comenzar a hacer inversiones sostenibles. Es ahí cuando los dueños de portafolio, los gestionadores de portafolio comienzan a manejar sus portafolios de una manera sostenible, pero lo que hacen no es comprar bonos verdes, sino sacar de sus portafolios las empresas que ellos pensaban que no eran sostenibles. Es ahí como empiezan a sufrir mucho las empresas petroleras, que empiezan a tener empiezan a ser menos atractivas para digamos, los portafolios de inversión. Entonces, como mencionó Elkin, SEB, que es un banco escandinavo, se contactó al Banco Mundial. El Banco Mundial es una institución multilateral que ya tenía un portafolio de proyectos de medio ambiente y tenía una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Y juntos desarrollan una estrategia de mercados de capitales combinada con sostenibilidad, así como el Banco Mundial en el 2008 emite este bono para los inversionistas. Para los inversionistas era un producto era un producto plain vanilla para ellos, era emisión de un bono, tasa fija, con un plazo de 6 años y no tenían ningún problema ningún problema con respecto al riesgo, por lo que el Banco Mundial, por ser una multilateral, es una supranacional, es un emisor AAA, tiene cero riesgo país y tenía un portafolio de proyectos que cumplían con todos los requisitos que los inversionistas estaban buscando. Lo interesante de entrar al mundo de los bonos verdes es que el mundo de los bonos verdes no es únicamente el emisor y los inversionistas. También hay otras partes involucradas. O sea, en esta primera emisión se involucró a una firma que se llama Cicero, que Cicero era la firma que dio una opinión sobre los riesgos del medio ambiente y el impacto que podían tener las inversiones que iban a ser financiadas por el bono que estaba emitiendo el Banco Mundial. Entonces ahí entra a jugar un nuevo jugador dentro de esa cadena de mercado de capitales, que son estos centros de investigación que le entregan a los inversionistas una opinión donde verifican que los fondos que se van a utilizar se van a usar para construir unos proyectos que realmente van a cumplir con los requisitos del cambio del medio ambiente. En la última década, el Banco Mundial ha emitido más o menos 13 billones de dólares en bonos verdes con 150 emisiones y en 20 monedas diferentes alrededor del mundo. Hay otro emisor muy grande que es de la Corporación Financiera, que es como una institución hermana del Banco Mundial,
y ellos emitieron acá en Colombia su primer bono en el 2000. Ellos comenzaron su programa en el 2010 y en junio del 2019 emitieron aquí en Colombia un bono verde en pesos. Fue pequeño, pero de todas maneras fue en moneda colombiana y lo utilizaron para prestárselo a algunos bancos para que iban a hacer inversiones en bonos verdes. Ahí, a medida que los mercados se han ido desarrollando, han comenzado a aparecer nuevos jugadores en el mercado. Uno de ellos es ICMA, que es el International Capital Market Association, que es la asociación que básicamente ya estableció los principios de los bonos verdes. ¿Y qué quiere decir eso? Como ya el pool de inversionistas no es únicamente el fondo de inversión escandinavo, que es sofisticado y que puede hacer un análisis detallado, sino que ya estos bonos empezaron a ser comprados por inversionistas menos sofisticados. Esta organización creó unos principios bajo los cuales todos los bonos verdes deben cumplirlos. Uno es el uso de los recursos con los que se van a financiar los emisores. Estos recursos en el prospecto debe decir exactamente para qué se van a utilizar y el tipo de bono sostenible que es. Si es verde, si es social, si es para, como lo estaba explicando Elkin, naranja. Hay unos que sacó el Banco Mundial en el 2017 que eran para la pandemia. Tiene que decir el prospecto también cómo se hizo el proceso para evaluar los proyectos que se seleccionaron para que se incluyeran como parte de las inversiones que se van a hacer con los dineros de la emisión. En adición a eso, también cómo se van a manejar los recursos. Y ahí les cuento un poco, porque cuando yo estaba en IFC hicimos la primera emisión. Y uno de los problemas, uno de los retos grandes que tuvimos como multilateral era que esos recursos se tienen que dejar como en una reserva. No los puedes utilizar, y todos los que sabemos de mercado, todos los que sabemos de finanzas, la plata es fungible. Uno realmente puede tener en la tesorería muchas diferentes fuentes de financiación, pero igual los puedes utilizar a medida que vas gastando los recursos. Acá no, acá teníamos que mostrarle a los inversionistas cuántos recursos se habían obtenido de la emisión y cómo se iban haciendo esos desembolsos para las inversiones. Y esperaban que en los reportes que nosotros les entregáramos estuviera en detalle exactamente cuánto se había gastado y cuánto todavía estaba dentro de la reserva que se había creado. Entonces, otro de los jugadores que entró ya más tarde en todo este proceso de desarrollo del mercado de capitales de bonos verdes son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo ya también juegan un rol muy importante porque son los que hacen que un bono sea más riesgoso o menos riesgoso. Tienen su propio análisis. Y también utilizan a las empresas como Cicerón, que son más empresas de investigación, para que les den todo sus calificaciones. Y también ya comenzaron a hacer transadas préstamos verdes. Entonces, ahí también las calificadoras de riesgo han sacado varios criterios para calificar los préstamos verdes. Acá en Colombia, como mencionó Elkin, hemos estado bastante activos en las emisiones de los bonos verdes, y él dio la lista de todos los emisores. Ahí creo que lo importante para destacar es que el total demandado de bonos verdes ha sido de 3.4 billones de pesos y el total adjudicado ha sido de 2.3 billones. ¿Esto qué significa? Significa que hay más demanda que lo que el mercado está dispuesto a ofrecer, de que lo que los emisores están dispuestos a ofrecer, lo cual es bueno porque para los emisores significa que las tasas de corte han sido bastante atractivas, pero también
significa que todavía se pueden seguir financiando proyectos mientras que cumplan con todos los requisitos que las emisiones de los bonos verdes necesitan. Y la última transacción, que sí me gustaría como mencionar, porque es la que hizo el gobierno, que hizo su primera subasta ayer, y bueno, el monto de la emisión fue entre 1.2 y 1.6 billones. La primera subasta fue por 500.000 millones, y las categorías, les tocó determinar en el prospecto las categorías de gastos verdes elegibles. El gobierno ha identificado 27 proyectos en 6 categorías y bueno, van como mencionó Elkin, van desde aprovechamientos y saneamiento de agua hasta servicios ecosistémicos y de biodiversidad, residuos y economía circular, producción agropecuaria sostenible, fuentes de energía no convencionales y transporte limpio. Eso es la emisión del gobierno, eso va dirigida a ese tipo de proyectos. Entonces, yo creo que financiar transacciones de energías limpias y con todo lo que cumpla con los principios de desarrollo sostenible es la manera de seguir desarrollando los mercados de capitales. Y bueno, yo creo que podemos seguir. Michelle, María Camila. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, decana, por su ponencia. Ahora vamos a dar el espacio para Gustavo Morales, gerente de Global Seguros de Vida. Adelante. Gracias, Michelle, y gracias a María Clemencia y a Elkin, a mis compañeros de panel. Quisiera de todas maneras dar mi cucharada desde el lado de inversionista institucional. Yo represento uno de los inversionistas institucionales de Colombia, uno de los, digamos, también más importantes, y ahí estuvimos participando en algunas de estas emisiones que han hablado, y también contarles que esta tendencia no solo, digamos, verde, sino también se llama ASG, que son el tema ambiental, social y de gobierno corporativo. Y los inversionistas institucionales cada día más nos estamos involucrando con estos principios de inversión responsable, y lo cual es esto redundará también no solo en la gestión de los portafolios de inversión, sino también en la realidad y en la realidad que estamos viviendo, pues y todo lo que hemos visto que se ha dado en referente a los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que está tomando boga en el sector financiero. Es un tipo de inversiones que incluso hoy en día en Colombia no son todavía muy popularizadas, pero que cada día los inversionistas están teniendo que incluir dentro de sus portafolios de inversión para cumplir con sus objetivos de riesgo-retorno, que son las inversiones alternativas. Entonces, he titulado esta presentación, y espero si ya la ven en pantalla, como las inversiones alternativas como opción que podrían generar mejores retornos, y también como contribuidoras de la reactivación económica, y hablo específicamente de nuestro país. Entonces, iniciamos, y yo creo que en las clases aquí en las clases de mercado de capitales o de mercados financieros que ustedes, los estudiantes, están viendo en la universidad, y que incluso nosotros vimos en la universidad, nos enseñan también, o nos enseñan mucho de la renta fija y de la renta variable. Esos son como los activos tradicionales que configuran o que conforman un portafolio de inversión. Acá lo que estamos esquematizando en la parte superior de la diapositiva es también los niveles de riesgo. Entonces, a la hora de conformar un portafolio de inversión, uno tiene que ver cuál es el apetito de riesgo que tiene, ya sea uno como individuo o la misma entidad, a la hora de
invertir los recursos para tratar de generar los retornos que desea para sus inversiones. Entonces, usualmente lo que la teoría financiera tradicional nos dice es que, y como lo mencionó el profesor Elkin en su presentación, es que a medida que va aumentando, a medida que yo voy aumentando, a medida que se va aumentando el riesgo, pues también se iría aumentando la rentabilidad, y para ello nosotros como inversionistas institucionales pues debemos hacer una mezcla de entre todo este universo de activos para tratar de generar el mejor retorno posible. Entonces, si uno ve, o lo que dicen los libros de texto, es que la renta variable en el largo plazo pues naturalmente tiene un mayor tipo de riesgo, pero en el largo plazo genera unos mejores niveles de retorno, y uno como inversionista pues tiene que tener dicha tolerancia al riesgo para tratar de obtener eso. Y aquí lo que quiero esquematizar simplemente es que si vamos aumentando el rojo, que en este caso es la renta variable, en teoría, o lo que debería pasar es que estos portafolios que tienen un mayor componente de renta variable tendrán un mayor retorno, que está esquematizado en el eje X, pero asimismo se asume un mayor nivel de riesgo, comparado, por ejemplo, con el cuadrante inferior izquierdo, que es un portafolio netamente de renta fija, en donde hay una inversión mayoritariamente en bonos y pues una porción en liquidez, es decir, un portafolio sumamente conservador y que en teoría no estaría expuesto a las volatilidades del mercado. Así son las inversiones tradicionales. En cuanto a diversificación, pues en acciones podemos tener acciones de alta capitalización, media o baja capitalización, de value y de growth. En renta fija podemos tener deuda pública, que son las emisiones de bonos que hace el gobierno, deuda corporativa, que son las emisiones que hacen las empresas. Podemos tener CDTs, bonos, títulos de contenido crediticio. Digamos que dentro de las inversiones tradicionales podemos jugar con estos pies, o sea, tenemos un universo de activos muy grande con el cual podemos cumplir con los postulados de diversificación, la famosa frase de cajón de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y estas asignaciones han funcionado en esta última década por toda la liquidez que hay en el mercado. Ustedes saben que con la crisis que hubo en Estados Unidos de 2008, los bancos centrales han provisto liquidez a los inversionistas y al mercado para tratar de generar estímulos a la economía, aumentar el aparato productivo y por ende pues también inversión en los activos financieros. Entonces, digamos, esta asignación de activos ha funcionado para los propósitos, pero no es suficiente. ¿Y por qué no son suficientes todas estas asignaciones? Básicamente porque estamos llegando, y a nivel mundial hemos visto que las tasas de interés han llegado a niveles mínimos. Los bonos de deuda, por ejemplo, los bonos europeos, los bonos de gobierno en Europa incluso han llegado a tasas negativas. Eso quiere decir que uno como inversionista le debe pagar al gobierno por comprar sus bonos. En Estados Unidos hoy en día la tasa de interés es del 0 al 0,25. Incluso ahora en Colombia, bueno, recientemente estábamos en 1,75 y el Banco de la República subió. Entonces generar retornos o generar rendimientos en esta coyuntura está siendo cada vez más difícil para los inversionistas institucionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar otros tipos de activos que nos puedan brindar eso, y es por eso que están las famosas inversiones alternativas, que más que, pues, precisamente son alternativas porque son no tradicionales. Entonces, estas inversiones tienen, pues, son las siguientes características. Por ejemplo, no son negociadas en los mercados públicos de valores. Es decir, son en los mercados privados en la cual se accede a este tipo de capital, y por ende, al no negociarse en los mercados públicos de valores, pues tienden a tener menor liquidez. Que eso per se no es absolutamente malo, pues precisamente para un inversionista de largo plazo. Otro factor es que tiene baja correlación con los mercados públicos de valores. Es decir, no estarían tan expuestas a la volatilidad de las cotizaciones de los mercados públicos,
este tipo de inversiones. Tercero, requiere un análisis profundo de distintos riesgos, que ya lo explicaré más adelante a qué me refiero con eso. Generalmente proveen mayores retornos que las inversiones tradicionales. Y esto es básicamente por lo que dijimos en el primer bullet, que al tener menor liquidez, uno como inversionista institucional está confiando al gestor de esos fondos su expertise en gestión de compañías o de este tipo de activos, para que en un tiempo futuro, que digamos estos fondos también usualmente son dependiendo del fondo, pueden ir de 5 a 10, 12 años, hasta el término de ese periodo es que se genera la rentabilidad o se genera la salida del fondo con unos rendimientos bastante atractivos. Y por último, pues requiere una mayor especialización de los inversionistas. Como les dije, este tipo de inversiones no son tan comunes, en el sentido de que no están popularizadas y por lo tanto, por el análisis de riesgo, requiere una mayor especialización. Entonces, pues ya les voy a mostrar a qué me refiero y qué son las inversiones alternativas. Estos son algunos de los tipos. Están el sector inmobiliario, la inversión en infraestructura, lo que se llama, y perdonen los anglicismos, pero es el private equity o los fondos de capital privado, y la deuda privada. Entonces, por ejemplo, en las inversiones en sector inmobiliario, uno como inversionista institucional, o hay vehículos de inversión que invierten en bienes inmuebles. ¿Qué tienen de bueno los bienes inmuebles? Que uno, al comprar una propiedad, uno puede, por un lado, como uno como persona puede, por ejemplo, comprar un apartamento, arrendarlo, y ese arriendo, ¿qué es? Una renta fija, y que anualmente también, ¿cómo crece? Con la inflación. Entonces ahí tiene dos temas muy importantes. Primero, tiene un ingreso fijo dependiendo del contrato que uno firme, y segundo, está protegido uno contra la inflación. Entonces los rendimientos que uno genera sobre esa inversión están denominados, no pierde valor adquisitivo en términos nominales, y en términos reales hay una apreciación del capital. Eso, digamos, muy básico. O lo puedo hacer oportunísticamente, es decir, yo puedo comprar un lote, o hay constructoras que ven un lote, lo compran, levantan un edificio y venden las unidades residenciales. Eso pues, imagínense cuánto vale el avalúo de un lote comparado con el avalúo ya de un bien inmueble, o de un edificio de 30 o 4 torres, de cada una de 30 apartamentos. Ahí también se dan los retornos. Entonces, básicamente ese es como el principio de inversión en el sector inmobiliario, y ya sea en sector comercial o en sector inmobiliario comercial, que son como los locales que vemos en la calle de distintas, por decir algo, invertir en locales de D1, por ejemplo. Está también invertir en edificios de oficinas, en hoteles, multifamiliar, que son los complejos que combinan residencial con comercial, naves logísticas, por ejemplo, parques logísticos. Es decir, hay un abanico de posibilidades en el sector inmobiliario, y el principio básico es el que le acabo de comentar. Puede ser de menor riesgo, es decir, busco renta, es decir, que me genere flujos de caja periódicos con un buen análisis de los contratos, o desarrollo, que es compro el lote, desarrollo un bien inmueble y lo vendo. Eso estamos viéndolo también los inversionistas institucionales, ya probado hacer, por los principios que les acabo de comentar, una buena inversión. Infraestructura, pues ustedes han visto que el gobierno también está promoviendo, por ejemplo, aquí en Colombia, el programa de 4G de carreteras. También los inversionistas invertimos, y el principio básicamente es el mismo. ¿Qué se espera como ingresos? El tráfico, por ejemplo, le recaudo en los peajes. Esos temas en infraestructura se ven en el ejemplo de las carreteras. También el tipo de riesgo es muy distinto. Una carretera donde, digamos, en terreno plano, que no tenga desarrollo, a un proyecto vial que tenga que hacer 3 túneles por la cordillera y tenga que hacer un viaducto.
Entonces ahí el tema de riesgo toca evaluarlo muy bien, toca evaluar contratos, etcétera, etcétera. Y pues infraestructura hay no solo carreteras, también están los aeropuertos, están puertos también, infraestructura social, desarrollo de hospitales, entre otros. Eso también se contempla como inversión alternativa, y Brownfield y Greenfield es también muy parecido a lo que comenté en el sector inmobiliario, que los proyectos Greenfield es que parten básicamente de cero, es decir, yo puedo tener el terreno y desarrollar la carretera de cero, o Brownfield, que ya estamos, digamos, ya hay por ejemplo, hay una carretera de una calzada y le voy a hacer la segunda. Eso es ya un proyecto Brownfield que no tengo que partir desde cero, sino ya hay un desarrollo previo. También están en fondos de capital privado, que básicamente lo que hacen los fondos de capital privado son comprar compañías, desarrollarlas y en un término que defina el fondo, digamos depende de 5 a 10 años, venderla a unos múltiplos mejores. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, y voy a hacer un caso que está muy de moda, son los venture capitals. Por ejemplo, Rappi. Rappi inició como una idea, un inversionista copió esa idea, decidió invertir en la idea desarrollada, y hoy en día la cotización en Rappi, si decidieran listarla en bolsa, pues hacen un IPO, la venden y ya Rappi creo que está valorada, no me acuerdo, creo que en $8 billones, una cosa así. Entonces, obviamente, eso nació como una idea y hoy vale una compañía con una capitalización muy grande. Digamos que básicamente los fondos de capital privado lo que hacen es buscar compañías o distintas compañías para ver cómo las pueden mejorar, mejorar sus flujos de caja, mirar el senior management, etcétera. Si son privadas, de pronto listarlas en bolsa y buscar generar un retorno sobre eso. Eso es lo que hace un fondo de capital privado, y eso también es un activo en el cual los inversionistas institucionales estamos buscando mucho. Y deuda privada, para finalizar, es invertir en créditos. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente una empresa, digamos, necesita un crédito para capital de trabajo, va al banco, pero el banco ahorita por temas de Basilea III no puede otorgarle el crédito. Entonces, pues estas compañías lo que hacen es buscar, hay fondos de deuda que usualmente lo que hacen es estructurar un crédito para este tipo de empresas muy a medida, con ciertos colaterales y covenants, y lo que hace es, pues también es un sustituto de la renta fija tradicional, porque aquí lo que se está haciendo es invertir en ese tipo de créditos. Entonces, como pueden ver, esto requiere una mayor especialización, estudiar riesgos legales, riesgos, por ejemplo, en el tema de infraestructura, es mirar los contratos, en los temas de deuda privada, mirar los colaterales, si este crédito lo va a respaldar, no sé, un bien inmueble, la garantía es un pagaré, toca meterse a estudiar ese tipo de cosas que uno no lo estudia en un activo tradicional, que uno estudia otro tipo de cosas. En los fondos de capital privado, pues tiene uno que hacer lo que se llama una debida diligencia, es decir, estudiar muy a fondo el portafolio de compañías, cómo están las compañías, sus flujos de caja, sus estados de situación financiera, etcétera, etcétera. Este tipo de inversiones son las que proveen o digamos han sabido dar muy buenas rentabilidades. Hay que estudiar muy bien los riesgos y, digamos, en el caso particular, y hablo aquí en Colombia, está muy desarrollado específicamente los fondos inmobiliarios y también, naturalmente, los fondos o los vehículos de financiación de la infraestructura del programa 4G de carreteras. Y de hecho el gobierno lo que ha hecho es, en los regímenes de inversión de los inversionistas institucionales, ir ampliando los límites en los cuales los inversionistas pueden invertir en estos vehículos. Lo que hablaba de descorrelación del mercado, pues lo que ha pasado en Colombia, desafortunadamente lo que pasó en este segundo trimestre,
pues si uno ve los mercados tradicionales han sido seriamente golpeados por esta coyuntura, pero uno ve los activos, este tipo de inversiones alternativas, no se han visto en su gran mayoría, y sobre todo las de afuera, no se han visto afectadas por esta coyuntura. Entonces han probado ser un buen objeto de diversificación, de preservación de la rentabilidad y de compensar lo que, por ejemplo, en el caso de nuestro país pasó en este segundo trimestre con la caída de la calificación, con los paros, con este tipo de cosas que afecta a los mercados tradicionales. Y bueno, yo quiero finalizar porque, digamos, esto ayuda a la reactivación económica. Entonces, pues, claramente esto es inversión en sectores claves. Estoy invirtiendo en la infraestructura del país, en el desarrollo de las viviendas, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en un nicho específico. Ustedes saben que un indicador importante del PIB o de medición de actividad productiva es venta de viviendas nuevas. Entonces, estos fondos inmobiliarios ayudan a dinamizar estos sectores de la economía, inversión en turismo, etcétera. Adicionalmente y como consecuencia, pues podría haber un potencial incremento del PIB. En el caso de las compañías, pues hay acceso a otras fuentes de financiación. En el caso de fondos de deuda, no tienen que depender exclusivamente, por ejemplo, del sector financiero, se hacen créditos hechos a la medida. Entonces, también es una alternativa para mejorar el mercado de capitales. Y pues el venture capital que hay que ver también cómo apoyar estas startups y estas ideas, naturalmente analizando muy bien los riesgos en los cuales uno está incurriendo. Y también para añadir, en este tipo de activos alternativos también hay ESG, incluso hay fondos de capital privado que invierten específicamente en compañías que tienen estos aspectos ESG o estos aspectos que mejoran el medio ambiente, los aspectos sociales y de gobernanza. Esto, digamos, aquí finalizo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, y de nuevo muchas gracias a todos los panelistas por su intervención. Continuando con la programación, abriremos nuestra ronda de preguntas. Recuerden que cada uno tiene un máximo de 5 minutos por respuesta y que pueden pedir la palabra para replicar o complementar lo del oponente en cualquier momento. Entonces, como nuestra primera pregunta, tenemos: teniendo en cuenta que el dinero debe cumplir con sus 3 funciones, primero, servir como medio de intercambio, segundo, servir como reserva de valor, y tercero, servir como unidad de cuenta, siendo la primera la que se ha denominado por varios economistas como la más importante, ¿cómo creen que el fenómeno de introducir las criptomonedas al mercado oficial de dinero de los países puede afectar o beneficiar la economía del mismo? Como por ejemplo el caso de El Salvador, que algunos consideran que es un avance permitir el Bitcoin, y otras personas han salido más habilidad. Si quieren, inicio yo, si les parece. Pues digamos que para el ecosistema Bitcoin es una muy buena noticia. Sin embargo, yo creo que los retos son grandes, y especialmente para los países para nuestros países o los países de Latinoamérica. Por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso a un smartphone, la educación financiera, que pues hemos visto que falta mucho por ahí. Pero pues yo creo que estos retos deben volverse oportunidades en un futuro. Ahora, el tema de las criptomonedas, yo creo que más que la criptomoneda en sí, hay un tema de regulación, que es yo creo que es ahí el tema grande, grueso, en cuanto a la posible o una potencial implementación de las criptomonedas. Yo digo, en el caso colombiano, si aquí en Colombia, si no hemos podido regular en 7 años las plataformas de transporte, por no decir nombres, pues no me quiero imaginar cómo será con las criptomonedas.
naturalmente pues toca avanzar en esa vía, pero yo creo que hay un largo trecho y hay varios retos también, por ejemplo, los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, los temas de protección al consumidor, la volatilidad de la cotización de las criptomonedas y por ende, cómo sería la volatilidad de las reservas de un banco central, los temas tributarios y pues por último también, y creo que es la base, y me perdonan también los economistas, pero creo que esta es digamos, también de un banco central es pues todo el tema de la soberanía monetaria de un banco central, que yo creo que con las criptomonedas pues no se perderá porque Colombia debería crear su criptomoneda nacional, pero pues tiene esas consideraciones detrás. Entonces yo creo que lo valioso de las criptomonedas es la tecnología, el blockchain, yo creo que es lo realmente valioso y lo que hay que explotar. Pero esas consideraciones creo que hay un largo trecho y yo creo que todavía estamos lejos en ese tema, pero hacia allá de pronto podría ir el mercado, pero lo veo todavía muy lejano. Muchísimas gracias, Gustavo, por su intervención. ¿Quién quiere ser el siguiente en replicar, comentar algo? No, yo estoy de acuerdo con Gustavo. O sea, digamos, yo veo que hay algunas ventajas en las criptomonedas. Una de ellas es que no se pueden falsificar ni duplicar, y que se caracterizan por su inmediatez y que permite también agilizar, digamos, el intercambio a nivel internacional. Y tienen unos bajos costos las operaciones, pero al ser monedas virtuales sí tienen digamos, el reto, no quiero decir problema, el reto que plantea Gustavo, que no hay ninguna regulación ni ningún ente regulador que permita manejar en tiempos de volatilidad, mantener estabilidad en ese mercado de criptomonedas. Porque realmente los entes reguladores como la Superintendencia Financiera o el mismo Banco de la República, que es el emisor, el emisor acá en Colombia, todos tienen sus roles para mantener la estabilidad en el mercado. Y creo que eso es lo que ha sido muy difícil para los reguladores alrededor del mundo, de saber cuál es su rol dentro de este mercado de criptomonedas. Y como dice Gustavo, o sea, obviamente más y más países van a estar comprando bitcoins como El Salvador. Lo importante es que cada uno de los países pueda analizar los riesgos que corren y sobre todo acá en América Latina, que hemos tenido ya tantas crisis financieras, sería interesante de pronto que los países se unieran a ver cómo manejarían el riesgo de esta moneda. Sí, también me uno pues a las opiniones de Gustavo y de María Clemencia. Definitivamente ahí el tema de fondo es la regulación, ¿verdad? Las criptomonedas, por supuesto, tienen una cantidad de ventajas, el hecho de no tener intermediarios, pues a la vista de quienes lo consumen, ¿verdad? De quienes lo utilizan. No tiene intermediarios, el tema de que no se pueden falsificar, pero efectivamente como se trata de una tecnología descentralizada, ¿verdad? Todo este tema del blockchain tiene detrás la falta de supervisión. No hay alguien que esté regulando en este momento, porque en realidad nadie en el mundo está regulando lo que está pasando con cómo se manejan estas monedas. Entonces eso pone de manifiesto un reto enorme a los bancos centrales, porque tampoco pueden estar de espaldas a los cambios y al dinamismo. O sea, lo que ha pasado hoy es resultado precisamente de necesidades que tenían los consumidores y respuestas a las dinámicas de la economía. Y esto va a seguir creciendo muy seguramente. Tal vez como a los países como el nuestro nos llegará más tarde el coletazo o vendrá más fuerte a futuro, ¿verdad? El tema del impacto, pero eso nos da, por un lado, si lo vemos positivamente, el tiempo para que nosotros vayamos viendo lo que ha pasado en otras partes y buscar alternativas para poder hacer que esa interlocución entre bancos centrales y monedas que hoy salen, ¿verdad?, basadas en este tema del blockchain, puedan hablarse, ¿verdad? Puedan hablarse y que haya alguna forma de regulación que permita a quien las está usando tener algún tipo de seguridad, porque yo creo que ese es el problema, que a la larga quien quiere invertir o quiere usarlas como
forma de pago, ¿verdad? Los ecosistemas estos sin efectivo, por supuesto, se ven favorecidos por este tipo de alternativas, pero se encuentran con la barrera de no hay quien regule, a quién, si pasa algo, con quién me quejo, cómo puedo yo saber si están poniéndole el precio justo, si está, ¿verdad?, dentro, ustedes economistas, dentro de las leyes de oferta y demanda. Entonces, ¿cómo actuar frente a eso? Ese yo creo que es el reto que tenemos. Y como decía María Clemencia, no lo veo como un problema, sino como una gran oportunidad para desarrollar, que todavía yo creo nadie tiene la fórmula, esa interlocución, bancos centrales, criptomonedas. Perfecto, muchísimas gracias. De tributación para las empresas. Sin embargo, esto solo recuperaría una proporción de lo planeado. ¿De dónde podría salir el resto de la financiación? Me gustaría comenzar contestando esta pregunta. Si quieres, comienzo yo, que trabajé en el sector público. Pues yo creo que lo que ha estado discutiendo el gobierno, y esto desde antes de los paros y con la propuesta de reforma tributaria que se hizo el año pasado, no solo vas a conseguir los recursos haciendo una reforma tributaria, o sea, el gobierno tiene que tomar otras medidas también, y no incluye únicamente una medida de austeridad. Entonces, yo sí pienso que por mucho que criticamos que el gobierno se está endeudando demasiado, si uno ve la relación de deuda-PIB de Colombia, que es más o menos como un 60%, y ves las de otros países ya mucho más desarrollados como Estados Unidos y en Europa, la relación deuda-PIB de esos países es 100%, más del 100%. Entonces, me parece que el gobierno sí debería también analizar si de pronto endeudándose más puede llegar a recaudar los recursos sin tener que cambiar tanto el esquema de tributación aquí en Colombia, sobre todo en unos momentos donde estamos comenzando otra vez, se está volviendo a reactivar la economía. Otro tema que también se ha discutido mucho, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, es la venta de acciones de Ecopetrol. Entonces, yo sí creo que ese sería también un recurso también para obtener liquidez a través de la venta de acciones de Ecopetrol. Y ahora que Ecopetrol compró ISA, es una empresa mucho más grande, mucho más robusta, más diversificada. Me parece que el gobierno debería volver a plantearse esa alternativa. Y creo que el otro tema que están los otros, hay muchas cosas más que el gobierno puede hacer también con el sector privado, que es estimular a que el sector privado participe en algunas de las iniciativas sociales para que toda la carga de esa financiación para digamos, a través de becas estudiantiles, a través de servicios de salud, etcétera, incluyendo lo que veníamos hablando al principio de esta emisión, los bonos verdes. O sea, le pueden emitir bonos verdes y las empresas privadas pueden comprar esos bonos verdes y ellos pueden financiar sus proyectos, tal como lo acaban de hacer ayer. Entonces, sí creo que hay otras herramientas que tiene el gobierno en adición a la reforma tributaria. Sí, yo la verdad quisiera añadir una cosa, y es que la reforma que no pasó en el mes de abril era muy ambiciosa, y yo creo que tenía algunos elementos importantes, como era reducir, o sea, tenía una tarifa que reducía un poco el impuesto de renta a las personas jurídicas y, digamos, a las personas naturales o a las personas de altos patrimonios, de hecho,
tenía una carga tributaria y de cierta manera es quitarle como quería quitarle algo de carga tributaria a las empresas, y lo cual podría ser muy bueno para la generación de aparato productivo. Eso lo tenía bueno. Yo creo que lo que pasó, y yo sí pienso que o sea, ya el gobierno lo que hizo con la reforma que acabó de pasar, que la llamó Ley de Inversión Social, que es la que fue recientemente aprobada, es dejarle al próximo gobierno, sea cual sea, tiene que hacer una reforma tributaria sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que hizo esta ley de inversión social fue algo, digamos, políticamente correcto y que pudiera pasar al Congreso, que tuviera aceptación en el Congreso. Y yo creo que la siguiente reforma debe recoger algunos elementos de la que fracasó en abril. Yo creo que hay un problema tanto de timing como de comunicación por parte del gobierno. Pues esto es una opinión personal, digamos, no, aquí hago el disclaimer, es una opinión totalmente personal, pero son las fuentes, yo creo que son la única, la fuente que tiene el gobierno para recaudar más. Digamos, en cuanto a exportaciones, nos ha ayudado el aumento en los precios del crudo recientes y en general de los commodities. Eso le ha dado un respiro al gobierno fuertemente vía ingresos productos del sector petrolero. Eso le ha ayudado. Estoy de acuerdo que también debería haber alguna venta de acciones de empresas estatales. Lo que hizo Ecopetrol con ISA, por ejemplo, también le da un respiro al gobierno. También le dio. También le ayuda. Pero pues no podemos, Colombia no puede depender solo de eso y sí tiene que buscar otra fuente, y yo creo que hay que recoger elementos y jugársela ante el Congreso. El próximo gobierno se la tiene que jugar ante el Congreso para tratar de aprobar una reforma mucho más estructural que también las agencias calificadoras están mirando con lupa. Sí, totalmente de acuerdo con María Clemencia y Gustavo. Me dejaron sin muchos argumentos que agregar al debate, porque de verdad estamos de acuerdo en el tema de que no podemos depender de reformas. Ese es un punto clarísimo, y que además el tema de los tiempos por tratar de sacar una reforma en estos momentos, pues que por supuesto era requerida, pero que dejó algunos temas de lado para poder pasar. Eso complica un poco la situación, porque los temas estructurales siguen estando allí pendientes, y es inminente, como lo decía ahora Gustavo también, que va a tener que hacerse definitivamente otra reforma. Me gustaba la idea que planteaba ahorita María Clemencia como otro mecanismo de financiación, la emisión de estos bonos, precisamente los que venimos hablando, sostenibles, ¿verdad? Creo que pueden ser una fuente de recursos para el Estado, mientras se contribuye además a proyectos con un propósito de sostenibilidad. Y otro tema que creo que es un pendiente importante, sobre todo si pensamos en el largo plazo, el tema de la educación. O sea, allí yo creo que la educación como motor de desarrollo puede darle al país muchas otras fuentes o generación de recursos en el futuro, y creo que la apuesta ahí importante puede estar centrada en dos temas de fondo. Uno es la financiación contingente del ingreso, que todavía no ha pasado, está allí como en debate. La primera vez no pasó, tiene que volverse a presentar, aunque no es un tema que tiene que ver con tributación, es un tema que de fondo va a tocar, como les digo, en el largo plazo, generación de recursos, que lo que hace es aumento del PIB, y en esas relaciones que ahorita veíamos entre PIB, ¿verdad? Y el manejo de las deudas, como lo está haciendo el gobierno, exactamente, va a apoyarnos, y eso va muy de la mano también con el tema de la financiación de la educación superior. O sea, tenemos todavía una brecha grande, no hemos alcanzado los niveles de cobertura adecuados, y creo que esa tiene que ser una apuesta, como les digo, más de largo plazo, por supuesto, porque no es la que va a generar recursos en 5, ¿verdad? O en 4 años de gobierno, ni siquiera en 2 o 3, pero sí es la que nos puede estar dando resultados en ese sentido en el más largo plazo. Y ahí digamos, me gustaría agregar una cosa, y es que desafortunadamente los que ya tenemos bastantes años acá, sabemos que, y creo que los economistas, que fueron los que nos invitaron a este foro, saben que las reformas tributarias no son la forma de que un gobierno se financie. Cuando uno hace una reforma tributaria, debe estar enfocada en la redistribución del ingreso de un país.
no para financiar al gobierno. Entonces, es ahí donde sí estoy de acuerdo con Gustavo de que el próximo gobierno va a tener que llevar una reforma tributaria progresiva donde se redistribuya el ingreso acá en Colombia, que si todos leímos detalladamente la reforma tributaria que presentó el doctor Carrasquilla por mucho revuelo que dio, era muy progresista y era muy buena. Lo que pasa es que no, desafortunadamente ahí es donde no supieron comunicar ni sacar como campañas para explicarle al público lo que iban a lograr, porque sí era una reforma tributaria bien progresista. Y también creo que trataron de atacar como muchos puntos, ¿verdad? En esa reforma. Sí. Entonces creo que eso también hizo que la gente no terminara de entender, porque han debido de pronto concentrarse en el pareto de lo que pudiera ayudar, ¿verdad? A ese tema de la distribución del ingreso y concentrarse allí. Pero entonces comenzaron a meter una cantidad de cosas que eran de pronto más pequeñas, que no tenían mucho impacto, pero que hacían mucho ruido. Pero hacían mucho ruido. Exacto, y terminaron confundiendo a la gente también. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta pregunta. Ahora pasamos a la tercera. La tercera dice, dada la coyuntura actual, ¿consideran ustedes que el mercado financiero en Colombia es uno desarrollado? ¿Quién le gustaría tomar la palabra? Pues si quiere, yo llevo trabajando en el mercado 21 años y la verdad el mercado financiero aquí pues tiene dos aristas. Por ejemplo, el mercado de renta fija colombiano es uno de los más grandes y de los que más volumen negocia en América Latina. El mercado de deuda pública local es muy desarrollado, mucho volumen y con una liquidez muy amplia. Por otro lado, el mercado de renta variable sí desafortunadamente se ha venido contrayendo. Ya los volúmenes de negociación se han reducido drásticamente y pues no quiero andar en eso, pero es precisamente lo que se necesita, es búsqueda de otras fuentes de financiación. Y lo que hablaba de los activos alternativos es una muestra, y si uno compara, por ejemplo, portafolios de fondos de pensiones de Colombia frente, digamos, a la región, Perú, Chile, México, la asignación a estos tipos de activos que son fuera de lo tradicional es mucho más grande aquí en Colombia que en otras, por ejemplo, que en el mismo México. Entonces, hay que verlo de distintas aristas, pero yo diría que aquí el mercado, pues, naturalmente, tiene retos. Hubo una misión del mercado de capitales recientemente precisamente para dinamizar y dinamizar el mercado, crear otras opciones de financiación para los inversionistas institucionales, democratizar el acceso. Se han hecho esfuerzos ingentes, pero aún falta y estamos en ese camino, pero puedo decir que la verdad el mercado se ha profesionalizado mucho más. Tenemos ya, digamos, por ejemplo, y yo creo que a ustedes, a los estudiantes que nos están viendo, para acceder al mercado de valores, uno tiene que hacer una certificación del autorregulador del mercado de valores. Uno tiene que certificarse para poder trabajar en este mercado. Se han elevado los estándares de profesionalización. Hay otras certificaciones internacionales como son el CFA y el CAIA que le dan un estándar mucho mayor y ha venido creciendo. Entonces, falta, pero creo que vamos por muy buen camino. Sí, allí de acuerdo con Gustavo, y yo creo que parte de ese camino que nos falta, y Gustavo tocaba el tema del mercado bursátil, ¿verdad? Todo el tema de acciones, creo que está muy relacionado con la carencia que tenemos aún de educación financiera. Yo creo que ya urge que fortalezcamos ese tema. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, venimos trabajando en la escuela de negocio en conjunto con nosotros desde la oficina de financiamiento de la universidad en un programa robusto financiero, de educación financiera, que lo que hace es que los muchachos desde que entran a la universidad
comiencen a ser consumidores responsables, a entender el tema de honrar una deuda, de honrar un crédito, pero también comienzan a saber el manejo del dinero. ¿Qué hago yo con esos excedentes de liquidez que tengo? ¿Cómo puedo de pronto planear, verdad, en el corto, en el largo plazo, el objetivo y apoyar a que mis recursos puedan alcanzar ese objetivo? ¿Y cuáles son las fuentes con las que cuento? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, en la medida en que ese tema de la educación financiera se fortalezca, vamos a tener un mercado que tenga también participantes del mismo, conocedores, ¿verdad? Fíjense que cuando uno va a invertir, una de las preguntas en esos perfiles de inversionista es si te consideras un inversionista profesional o si eres un principiante o si no tienes conocimiento. Y yo creo que ahí está el quid del asunto en poder avanzar hacia un mercado todavía más desarrollado, porque las instituciones han trabajado en ello, el gobierno ha trabajado en ello, el mercado se ha especializado. Hoy tenemos pues nuestro registro de posibles instrumentos de inversión a los que podemos acceder es amplio. Hemos hecho acuerdos, ¿verdad? Estamos trabajando con bolsas asociadas como Perú y Chile. O sea, Colombia se ha tratado de poner al día en estos temas, pero mientras los que participamos de ese mercado sigamos desconociendo mucho de lo que hay, cuesta un poco más de trabajo seguir en esa cadena de desarrollo. Entonces agregaría el tema de hay que trabajar en educación financiera, y esto no solamente en las universidades, sino que tiene que irse en la cadena de valor un poquito más hacia atrás, y que desde el colegio comencemos pues como una cátedra, pienso yo, igualito que nos enseñan de historia, geografía, por supuesto, valiosos, importantes. Tenemos que comenzar a hablar de manejo del dinero, qué es una inversión y cómo yo puedo trabajar en mis objetivos para poder, ¿verdad?, entrar como un ciudadano consciente a manejar recursos del mercado de valor. Y yo creo que para continuar con la respuesta, no es solo la educación financiera desde el punto de vista del inversionista, que Elkin, es a la que tú te refieres, o sea, que nuestros estudiantes y las personas jóvenes en Colombia sepan las diferentes alternativas de inversión que tienen, como las explicó Gustavo, sino también los emisores, y eso ahí, Gustavo, es donde yo creo que también acá en Colombia le ha faltado al emisor entender que cuando sale al mercado de capitales tiene que entregarle información al inversionista, y es una obligación. Y creo que todavía hay muchas empresas en Colombia grandes que no están dispuestas a revelar tanta información al mercado de capitales. Sí. Y en eso sí creo que, digamos, la bolsa hizo una labor grandísima con el segundo mercado, creo que era que se llamaba, Gustavo, donde se ponía a hacer segundo mercado. Todo el tema de documentación mucho más ágil, entonces para que el emisor pudiera moverse cuando el mercado, cuando las ventanas se le abrían. Pero después no fue por la agilidad, lo que los emisores era que no querían dar la información. Entonces sí me parece que hay que hacer una educación, y sobre todo ya cuando empiezas a entrar a las inversiones alternativas que estaba mencionando Gustavo, porque en los proyectos de infraestructura, digamos, de 4G, en las carreteras, tienen que entregar los contratos, tienen que mostrar las garantías, tienen que ver cuál es la cascada de pagos. O sea, hay mucha información que se le tiene que entregar al inversionista. Y desde el punto de vista de personas como Gustavo, que son los que asesoran a los inversionistas, pues ellos tienen una responsabilidad fiduciaria de obtener esa información y entregársela al inversionista si la pide, y por eso es lo que aprenden con las certificaciones y todo. Entonces sí es como un tira que jale hay veces con los emisores, de que entiendan cuál es la dinámica del mercado de capitales, porque muchas veces no quiero decir que no son transparentes, sino que no entienden el valor que tiene para el inversionista saber el tipo de inversión que está haciendo, para saber los riesgos que está corriendo. Porque realmente no es que quiero tener información privilegiada, no, información pública para poder tomar una decisión financiera de acuerdo al riesgo que estoy dispuesto a asumir. Quiero adicionar algo, y precisamente en línea con lo que ustedes presentaron sobre llamémoslo inversión responsable. Uno de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas es que los inversionistas institucionales que se comprometen a dichos principios sean vocales y digamos de cierta manera, sean activistas
ante la promulgación de esa inversión responsable, y eso incluye también exigir de cierta manera a los emisores que revelen la información, porque eso es un aspecto de gobierno corporativo que está implícito en esos principios. Entonces yo creo que eso, María Clemencia, eso, a medida que los inversionistas vayan acogiendo eso, yo creo que eso se va a convertir como en un círculo virtuoso, en el sentido de que ya los mismos inversionistas van a solicitarlo con mucha mayor vehemencia y ahínco a los emisores que den la información, porque hace parte de uno de los aspectos de gobierno corporativo que hay que evaluar. Entonces, sí, eso pasa, pero yo creo que ya el mercado, yo creo que ya los mismos emisores también se están dando cuenta, y hay rankings de relacionamiento con inversionistas. Eso ha ido cambiando, pero sí, aún se ve, pero yo creo que hay una tendencia que eso debería mejorar, y uno como inversionista también lo exige. Sí. Sí, es que tiene que volverse cultura, que sea parte como de esa cultura de inversión, y es la que yo creo que de la que todavía carecemos, pero estamos en ese camino como ustedes han mencionado. Parece que ¿Será que yo acá en el chat veo una pregunta de uno de los que están participando, del público, que dice que le interesaría que se hablara un poco acerca de la caída de la empresa Evergrande, puntualmente pronósticos e impactos posibles en el mercado? No sé, Gustavo, si quieres. Sí, digamos, para los que no saben, Evergrande es uno de los mayores promotores de vivienda en China. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo afecta un promotor inmobiliario en China el mercado financiero mundial? Aquí lo que pasa, y es algo que hablaba pues tangencialmente en mi presentación, y es el análisis de los riesgos. ¿Qué ha pasado? Hay mucha liquidez hay mucha liquidez y hay mucha demanda, y lo que pasó con Evergrande era que, pues digamos, en China se generó una demanda tal por activos inmobiliarios que incluso hubo tanto desarrollo inmobiliario, pero no había tantos clientes dispuestos a comprarlo. Entonces uno veía en lo que se llaman inmuebles o propiedades zombies, es decir, que unos edificios ahí desocupados, y esta empresa empezó también a asumir una deuda tan grande que empezó a tener problemas de liquidez. Entonces, por ejemplo, ya la pasada semana tenía un primer pago de bonos y no tenía flujo de caja suficiente para cumplir con esa deuda que tenía ante sus acreedores. Entonces, ¿por qué se creó pánico? Pues precisamente por al ser un promotor tan grande en China, que China representa en el mundo de mercados emergentes, es el que es básicamente, y no tengo en mente la cifra, pero sí es un porcentaje grande del 40% de todo el mundo de mercados emergentes. Entonces, así como, qué pena la alegoría, pero un contagio así en China extensivo puede repercutir en todo el mercado, en todo el mercado financiero mundial en cuanto a mercados emergentes. Entonces eso generó nerviosismo y pánico. No obstante, yo creo que eso, recientemente vendieron unas propiedades y lograron solventar eso, y yo creo que eso va a estar muy restringido en China, porque también al gobierno no le conviene que eso salga y haya un mayor nerviosismo en China. Entonces, sí hubo nerviosismo, pero no creo que vaya a haber un impacto también a escala global en este aspecto, como lo están comparando, por ejemplo, con el 2008 con Lehman Brothers. O sea, yo creo que también es un tema como del tamaño, ¿verdad? De los negocios. Lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, que era un país que tenía un altísimo porcentaje que representa el sector hipotecario dentro de la economía,
¿verdad? De la nación, obviamente eso impactó, por supuesto, los mercados. En este tema, como decía ahorita Gustavo, pues tiene que ver con que la inmobiliaria, pues sí, es grandísima, pero adicionalmente a eso yo creo que lo que le agregó como spicy ahí a la mezcla y a que todo el mundo se asustara era la cantidad de deuda que tenía tomada la empresa y que además era una deuda pues de años anteriores, pero para financiar otros proyectos asociados pues como a su razón de ser. Y creo que eso en el tema mediático pues pesa mucho también en la percepción que la gente tiene, porque entonces comenzaron a hablar de que Evergrande tenía propiedades, por ejemplo, un equipo de fútbol y que además había invertido en otros temas como de comercio y temas que no tienen nada que ver como con lo inmobiliario propiamente, y eso pues por supuesto genera inquietud, y cuando tú sales también por otro lado a vender parte de esas otras cosas para poder tener recursos y responder a tus compromisos, pues es un tema que prende las alarmas, pero yo también coincido con Gustavo, creo que no es de las dimensiones del caso de Lehman Brothers. Sin embargo, en esto nada está dicho, ¿verdad? Es solo percepciones que uno tiene desde el conocimiento de lo que maneja, pero igual en su momento decían lo mismo con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos al principio, cuando no le veían mayor riesgo, y de pronto nosotros estamos aquí hablando desde nuestra percepción de algo que está pasando en otro lugar del mundo, pero hoy todo está interconectado. Entonces, yo también diría, no creo, bajo mi conocimiento, que pudiera llegar a ser comparable con lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, pero como dicen por ahí, no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. No, porque en el 2008, y eso porque lo viví en carne propia, estaba allá, fue que habían demasiados derivados. Sí, había mucho derivado y además Mucho los apalancamiento. respaldos de esos derivados. Acá lo que pasa es Sí, que es una empresa con una deuda grande, de pero acuerdo. que allá estaba el derivado, entonces los 42 billones de Evergrande eran como 300 billones de todo el sistema financiero. Entonces, sí fue más por el tema de los derivados Sí. que comenzó y los collaterals, entonces sí Los fue por eso. claros que sí, exacto, eso es lo que hizo el peso. Y además que como comenzaron, acuérdense que el negocio de los bancos no es precisamente el tener inmobiliarios, ¿verdad? El tener propiedades. Entonces, si tú comienzas a recibir devoluciones de eso y baja el precio del mercado, sí, fue otra cosa. Entonces, comparto, como les digo, con Gustavo y con María Clemencia totalmente el tema de que no, pero ajá, por salvar No, la pero responsabilidad. lo contuvo el gobierno chino. Sí. Perfecto. Vamos a dar paso a nuestra última pregunta del público. Esta dice, saber cómo es el panorama del mercado. Ah, bueno, tenemos una, en un momento. Hay una pregunta del público que le gustaría saber cómo es el panorama del mercado de capitales, particularmente la renta variable, la bolsa y las acciones de la empresa. Bueno, esa pregunta tiene tanto de largo como de ancho. Y además, en esto, y ahí para que sepa usted, incluso cuando uno no sabe mañana qué va a pasar, uno dice, uno le dice, mire, para ganar a uno en este mercado uno tiene que comprar barato y vender caro. Suena muy fácil, pues suena muy fácil hacerlo, y es en teoría por lo que también a uno le pagan, comprar barato y vender caro. No, miren, en mercado de capitales, pues lo podemos ver de muchas maneras, ya sea mundial o aquí en Colombia. Entonces, pues si quieren, acoto la pregunta en qué va a pasar en Colombia. Bueno, yo creo que todavía aquí en Colombia hay mucho nerviosismo, se ha visto mucho nerviosismo frente a las elecciones del año entrante. Hay mucha volatilidad, es decir, las cotizaciones han estado brincando de aquí para allá. Hemos visto que el dólar también llegó casi tocó los 4.000 Tocó los pesos hace 4.000. un par de meses y se devolvió. Entonces, yo creo que en los siguientes meses, de aquí a mayo, vamos a ver volatilidad todavía, pero yo trato de ser optimista. Yo soy optimista y yo creo que los niveles que estamos viendo, tanto en la deuda pública, son muy atractivos para la inversión, especialmente inversionistas extranjeros.
De hecho, estos meses los inversionistas extranjeros han sido compradores netos de deuda colombiana. Eso quiere decir que tienen de cierta manera confianza en el país. En el precio del dólar yo creo que mi sesgo es a la baja, es decir, yo creo que, y de hecho estos días ha estado bajando, nos acercamos a los 3.800, yo pensaría que el dólar debería bajar de estos niveles en los cuales estamos. Y en cuanto al mercado de renta variable y la bolsa, nuestro mercado desafortunadamente, como mencioné, muy pequeño, pero tiene un viento de cola favorable que es precio del crudo, eso le ayuda a Ecopetrol, y también los bancos, que nuestra bolsa mayoritariamente es sector financiero. Digamos, la capitalización bursátil está liderada por los bancos, por las entidades financieras, y hemos visto un rebote grande en los múltiplos de los bancos, que es el ROE, el retorno sobre el capital. Ha habido una mejora en la actividad crediticia. Entonces yo creo que hay herramientas o elementos que digan que puede haber una valorización del mercado de renta variable. No obstante, va a haber volatilidad, o sea, va a seguir viendo volatilidad dependiendo cómo esté o qué pase frente a las elecciones, y esto lo estamos viendo también no solo en Colombia, sino en Perú y Chile. Y qué pena que me alargue, pero quiero poner en contexto que nuestras economías andinas están muy expuestas al riesgo político. Una constituyente en Chile en diciembre, que van a cambiar la constitución, no sabe qué va a pasar, y en Perú pues le resulta de las elecciones que ha sido una sorpresa enorme. Entonces el riesgo político es latente, entonces hay que pararle bolas. Eso, digamos, acotándolo solamente a lo que pasó o lo que pasa y creo que pasa en Colombia. Yo puedo hacer algo de referencia a las tasas. Lo que yo veo, digamos, en los próximos meses es una tendencia al alza en las tasas de interés. Eso hoy el Banco de la República subió la tasa de intervención 0.25%. Yo calculo, o sea, estimo que más o menos de aquí a febrero lo vayan a subir otros 50 puntos básicos. Teniendo en cuenta que el Banco de la República ya no está mirando la tasa de intervención mensualmente, sino cada 2 meses, que creo que es lo que están haciendo ahorita. También otro tema que va a ayudar a la subida de la tasa de interés es debido a que el Banco de la República no va a cumplir con la meta de inflación, o sea, la inflación va a estar por encima del 4%. Entonces, eso también va a llevar a las tasas a incrementarse. Y hay algo muy positivo que no muchas personas, no sé si muchas sepan, pero la DTF ya por fin va a ir desapareciendo. Entonces, la va a reemplazar la tasa de interés IBR, que va a ser mucho más fácil hacerle seguimiento y va a estar menos expuesta, digamos, a las tasas de colocación que los diferentes bancos están utilizando. Entonces, en ese sentido, sí veo que las tasas de interés en Colombia van a seguir subiendo, y como dice Gustavo, va a haber entrada entonces de más recursos de inversionistas del exterior que van a estar buscando unos bonos de mercados emergentes con un gobierno relativamente estable. Sí, solo haría hincapié en lo que Gustavo comentaba del tema de elecciones, particularmente en nuestros países en Latinoamérica. Siempre en todas las economías el tema político afecta, pero en los nuestros tiene digamos, como un peso mayor en cuanto a los análisis. Cuando uno está haciendo análisis fundamental, siempre el tema político pesa para uno revisar, y no es tan fácil que los mercados descuenten en ese tema de las decisiones, porque lo que hemos visto en los últimos años es que se han dado resultados no necesariamente de acuerdo con lo que el mercado creía que iba a pasar. Entonces, eso yo creo que va a seguirle agregando un poco de incertidumbre a lo que va a pasar en el mercado de capitales, pero sin duda el tema del control que ejerza el banco por intentar, digamos, minimizar el impacto del cumplimiento de la meta en la inflación, pues que yo creo que va a ser como el tema que va a reinar de aquí hasta final de año, y que va a marcar mucho de lo que venga
el año entrante, porque ustedes igual saben que muchas decisiones empresariales se toman con base en cómo finalmente termina ese tema, ¿verdad? Incrementos de salario, temas de manejo de gastos. Entonces, toda esa presión por mantener controlada la inflación va a tener sus efectos muy seguramente en lo que va a ser el panorama 2022 de lo corporativo. Y por supuesto eso también impactará resultados empresariales que van a mover lo que finalmente pase con el mercado de acciones hacia el año entrante. Sin embargo, yo también veo un panorama que de alguna manera está tratando de buscar estabilidad, está tratando de darle un poco de tranquilidad para que el inversionista vuelva a tomar allí partidas. Si uno ve cómo se han comportado los fondos, por ejemplo, de inversiones en los últimos tiempos, carteras colectivas, lo que ha visto uno es pues una volatilidad enorme, ¿verdad? Pero cuando ve los cierres, siempre está viendo que hay un esfuerzo por tratar de que las estructuras al interior de los portafolios tengan productos que traten de cerrar un poco esos negativos al final de los tiempos. Entonces, como nuestro mercado no es tan de largo plazo, lo que hablábamos ahorita, todavía la gente no es que invierta tanto en acciones y se tome como el tiempo porque culturalmente no es en lo que invertimos, sino que está más centrado en el corto plazo. Yo creo que vamos a seguir viendo un poco de volatilidad. También comparto una visión como bajista del dólar. Entonces, eso puede que tenga allí, digamos, consecuencias en los temas de las siguientes emisiones, también buscando de darle dinámica a la economía y privilegiar, ¿verdad? Un fortalecimiento del peso. Es lo que yo veo como hacia el año entrante. Entonces, yo creo que se va a hacer un poco más como de estabilidad y tratar de buscar que luego de la crisis que hemos vivido sanitaria, con sus impactos en lo económico, comience a tratar de tranquilizarse un poquito, sin dejar de lado, como les digo, el tema político que seguramente impactará mucho. Perfecto, muchísimas gracias a los tres por su intervención. Por último, tenemos la pregunta que viene por parte de Alexander Villarraga. Él dice, gracias por sus presentaciones. Me gustaría que desde sus diferentes posiciones nos hablaran de los factores del mercado financiero y bursátil en Colombia contribuyen, obstaculizan el crecimiento económico. Si quieren, empiezo. Gracias por la pregunta y es una pregunta bien interesante. Yo creo que los esfuerzos que ha hecho en regulación, tanto los reguladores, o sea, la URF, la Unidad de Regulación Financiera, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia, desde el lado de ellos como reguladores para los inversionistas, yo creo que lo que han tratado de hacer es incrementar las opciones para inversión en el mercado de capitales. O sea, en los libros de texto uno ve que el mercado de capitales es donde se canaliza el ahorro y la inversión. Es como la definición de texto del mercado de capitales. Entonces, naturalmente, como mencionaba María Clemencia, uno como inversionista institucional tiene un deber fiduciario y, digamos, también están todas las herramientas para que las personas o nosotros, las personas del común, invirtamos a través del mercado de capitales. Aquí ya hay un tema, aquí hay lo que pasa es el tema nuevamente de la educación financiera y es que hay muchas herramientas para canalizar el ahorro y están, las herramientas están disponibles. Yo creo que hay todavía, y uno lo ve, por ejemplo, cuando le preguntan, o si usted le preguntan a alguien que en dónde se quisiera, por ejemplo, pensionar, la gente dice, no, y comparar los dos regímenes, aquí no me voy a meter, pues porque yo trabajé en uno, pero hay que tratar de mirar, uno escucha respuestas y hay que ver que donde hay una mejor canalización del ahorro es en un régimen, porque ahí es, digamos, el deber fiduciario de un administrador es ver cómo invertir en esas cuentas individuales, cómo se va a pensionar las distintas personas. Entonces yo creo que las herramientas están, lo que hace falta es desarrollarlas a través de una mayor educación financiera para las personas del común, y yo creo que con lo que se mencionó, el acceso de los emisores y con todos estos temas de
de inversiones alternativas y de propulsión de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, se está abriendo un abanico para desarrollar digamos, y fomentar el crecimiento de la economía. No es solo invertir en TES y en acciones, sino invertir en proyectos productivos, invertir en las carreteras, desarrollar los ecosistemas de emprendimiento, obviamente con los riesgos que conlleva. Pero nuevamente hay muchas herramientas para hacerlo, la regulación está, lo que pasa es que hay que estudiar muy bien y el tema del riesgo, hay que estudiarlo muy bien y ser muy aplicados con eso y saber que, por ejemplo, en el caso de administración de recursos de terceros, hay que tener en cuenta que uno está administrando plata de terceros y saber esos apetitos de riesgo en donde debe canalizar ese ahorro. Es así como la respuesta. En concreto, las herramientas hay, pero hay que saberlas aplicar. Sí, ahí comparto también la posición. Hay herramientas y creo, bueno, como la pregunta de Alexander es que de nuestras posiciones, ¿verdad? Digamos, desde las finanzas corporativas, yo les diría que definitivamente el mercado financiero y bursátil en Colombia favorece el crecimiento económico. Creería yo que nuestro mercado ofrece muchas alternativas para que si, por ejemplo, tenemos una necesidad de expansión o queremos hacer un proyecto de desarrollo, tengamos forma de acceder a recursos. De pronto puede que no sean los más costosos, económicos, puede que uno encuentre recursos costosos, pero también con, digamos, la apertura que hay, uno puede no solamente centrarse en el mercado colombiano necesariamente, ¿verdad? Hay más alternativas. Creo que ahí también tenemos que trabajar en ese tema de educación financiera para que la gente no se cierre solo a las alternativas tradicionales de financiación de sus proyectos, porque muchas veces un buen proyecto con un buen propósito puede que se quede en un escritorio esperando a buscar una alternativa de financiación y a veces la tenemos aquí y está disponible y existe en el mercado colombiano y es el desconocimiento el que no nos permite acceder a más recursos, ¿verdad? Y de pronto puede que un proyecto que sea macro lo terminamos volviendo pequeñito porque decimos, no, es que solamente puedo llamar a mi banco tradicional al que yo siempre accedo y allá no tengo sino un cupo de crédito de tanto. Entonces, al contrario, si conocemos más de ese mercado financiero con todo lo que tiene y como ahorita hemos comentado tanto María Clemencia como Gustavo, las alternativas a las que hay, miren que tenemos emisiones, si una empresa decide hoy en Colombia emitir bonos, lo puede hacer y hay estructuradores maravillosos en el país que están capacitados para acompañarnos y que están aquí a una llamada, a un correo electrónico, solo falta que nos conozcamos y que nos conectemos. Yo creo que hay un tema de conexión y de comunicación de lo que existe en el mercado para poderle sacar provecho y utilizarlo. La finanza corporativa, o sea, los empresarios, creo que todavía tenemos esa tarea, hemos avanzado, pero tenemos la tarea de seguir indagando en lo que hay en el mercado y cuáles son las alternativas de financiación que tenemos y tratar de cambiar la cultura. Muchas veces, por hacerle caso solamente a los principios tradicionales, el de conformidad financiera, el que yo debo poner todos los huevos en distintas canastas, obviamente siguen siendo válidos, pero hay otras alternativas y hay otros mecanismos que el mercado los tiene, que están allí y que lo que falta es que los conozcamos y los utilicemos a beneficio de las organizaciones. Bueno, yo como decana de la Escuela de Negocios, Elkin, voy a continuar con el tema de la educación financiera. Digamos que uno siempre en las escuelas de negocios ve el mercado de capitales como una herramienta para la financiación de los gobiernos, de las corporaciones, de los fondos, de proyectos, como estaba describiendo Gustavo, y eso es algo que los estudiantes deben aprender. Ellos deben saber cuáles son todas las diferentes herramientas para financiarse en los mercados de capitales. Pero, cosa que sí es importante, que como bien decía Elkin, nos hemos puesto en la tarea de darle esa educación financiera a los estudiantes acá en Uninorte. También se les debe dar el conocimiento de los riesgos que tienen los mercados de capitales. Porque y como contestando la pregunta de Alexander, si uno no maneja los riesgos, si uno no conoce los riesgos, no los va a saber gestionar. Y cuando los riesgos no se gestionan es cuando empiezan a obstaculizar el crecimiento de la economía, porque es lo que lleva a las crisis financieras. Entonces, en ese sentido, sí creo que la educación financiera es importante,
pero tiene que tener la mezcla con la parte de gestión de riesgos. Entonces, bueno, yo creo que obviamente acá en la Escuela de Negocios tenemos cursos de financieros, entonces cuando quieran están bienvenidos acá a nuestras clases. Yo sé que Ágora es de la Escuela de Economía, pero están bienvenidos a tomar clases acá y bueno, seguir trabajando por la educación financiera, que es lo más importante en este foro. Así es. Bueno, por último queremos darle las gracias y en nombre del Grupo Ágora queremos agradecer a todos los invitados, estudiantes, profesores y público en general por siempre apoyar y acoger nuestras iniciativas. Estos espacios donde ponemos en contexto lo aprendido en el aula y nos encontramos con diferentes puntos de vista son los que nos enriquecen a nosotros como futuros profesionales del país. Entonces esperamos volvernos a ver en un evento futuro y muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Gracias. Aprendimos también nosotros aquí muchísimo. Gracias, Gustavo, Claro por la que clemencia, sí. por la clase de finanzas corporativas y banca No, que nos han dado y No, de usted- mercados de capital. no. Ahí los tres contribuimos, Elkin, tú también. No, con Estamos todo el hablando. gusto. Con todo el Chao, gusto, nos claro que vemos. sí. Mil gracias. Chao. Hasta luego, Gustavo, mucho gusto. Hasta luego. Un Mucho placer. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro